Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista. El día de hoy estamos con Rafael Barajas, el Fisgón. Gracias, Fis, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, Ali. Y bueno, Fis, el día de hoy queremos poner algo sobre la mesa que no es menor, y es el hecho de esta sucesión presidencial aquí en México. Hemos visto en toda la región que no hay fórmulas mágicas, hemos visto grandes liderazgos que después se ven desvanecidos, ¿no? Junto con todo ese proceso que impulsaron, como el correísmo con la traición de Lenín Moreno. Hemos visto también que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor, pues se fue diluyendo poco a poco, ¿no? Hasta este año, en unos meses habrá elecciones en Argentina y veremos que, pues, a ver si gana la izquierda. En ese sentido, México hoy se está planteando un escenario totalmente distinto, en donde el partido, Movimiento Regeneración Nacional, saca una convocatoria para esta figura de coordinador o coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación, que habrá en su momento de ser ese candidato o candidata presidencial. El presidente toma su rol y dice: yo no voy a inclinar la balanza, y eso genera también una ebullición del pueblo mexicano que está tomando parte. No es menor, es un proceso, la Cuarta Transformación, con cerca del 65% de aprobación. ¿Ante qué estamos? Mira, estamos ante un proceso complejo, por supuesto. Todos todos los procesos de transición tienen riesgos importantes. Y bueno, ya hay que aclarar, todo proceso de transformación es por su propia naturaleza inestable. No hay un solo proceso de transformación que no lo sea, porque como bien sabemos, lo viejo no se acaba de destruir, lo nuevo no se acaba de construir, y estás peleando, entre otras cosas, con tradiciones culturales, con culturas políticas muy arraigadas, con formas, con usos y costumbres, en fin. Y estás lidiando también con proyectos personales, ¿no? Es en los procesos de sucesión donde se desencadenan las ambiciones personales. Esto ocurre en absolutamente todas las latitudes. Y hay una cosa que hay que entender de entrada. Es que la izquierda latinoamericana, como lo acabas de sugerir, la izquierda latinoamericana siempre ha sido caudillista. Por eso en Cuba existe el castrismo, en Venezuela el chavismo, en Argentina el kirchnerismo, en Ecuador el correísmo y en México el obradorismo. Es una izquierda que tiende a ser caudillista, y por razones muy claras. Porque en nuestro continente, en nuestro subcontinente, entre otras cosas, es muy difícil construir instituciones de la oposición, porque las oligarquías suelen dinamitarlas. Vimos cómo en la era neoliberal en México acabaron con absolutamente todos los sindicatos, con todas las organizaciones obreras, con todas las organizaciones campesinas, con todas las organizaciones populares, e incluso se consolidó un partido de izquierda que tenía un futuro muy promisorio, y lo deshicieron, ¿no? Lo fragmentaron, lo cooptaron, lo compraron, lo corrompieron, etcétera. Es el PRD. Entonces, y además en México existe una tradición muy fuerte en términos políticos, y es que esta tradición está ligada al hecho de que México es un régimen presidencialista, y la costumbre en el régimen presidencialista es que el presidente en turno es el que decide quién es su sucesor. Esto no es nuevo, esto se dio desde tiempos de Porfirio Díaz. No porque Porfirio Díaz nombrara a su sucesor, pero sí porque él escoge al que va a ser su vicepresidente, ¿no? Que se veía en aquel momento, como su posible sucesor. Entonces Porfirio Díaz inventa lo que es la figura del tapado, echa a andar esta cultura del dedazo, en la cual el presidente es el que dice: este es el bueno, el presidente es el que designa. Y el presidente, en la cultura presidencialista, el presidente designaba a los gobernadores, a los diputados, a los senadores y por supuesto a su sucesor. Claro. Entonces, esta cultura presidencialista del dedazo parece mentira, pero permaneció intacta durante todo el gobierno del PRI. Durante todo el priato, la cultura del dedazo, del tapado, de la sucesión presidencial coordinada por el presidente de la República fue un hecho.
De hecho, si tú revisas, esto ni siquiera se acaba de romper del todo con la llegada del Partido Acción Nacional, porque si bien Fox tenía como candidato a Santiago Krill, entendemos que era su candidato, resulta que hubo operaciones abajo, Felipe Calderón le complica la llegada a Santiago Krill, pero Fox al final de cuentas pacta con Felipe Calderón y esta cultura permanece. Y en el caso el proceso sucesorio de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, también todo indica que hubo un acuerdo, está muy documentado en un libro de Álvaro Delgado, un acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para definir aquella sucesión. Entonces, estamos peleando con muchísimas cosas, estamos tratando de enfrentar una cultura muy arraigada, usos y costumbres políticos muy arraigados y al mismo tiempo queremos construir una cultura democrática distinta. Y por eso López Obrador lo que ha planteado es efectivamente una ruta que a mí me parece que resuelve muchos de estos problemas, porque es una ruta en la cual sí se plantea, por lo menos que la gente diga qué es lo que piensa. Entonces, es una ruta que implica encuestas, que implica una suerte de contienda interna dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y que es una consulta en la cual no es el presidente el que decide, sino que el presidente pone en manos de la gente la decisión de la sucesión. Y fíjate, en la cultura presidencialista mexicana, López Obrador podría decir con toda tranquilidad el bueno o la buena es fulano o sutana y nadie le diría nada. Tiene esa autoridad moral, tiene esa autoridad política y dudo mucho que alguien se lo reclame. Y sin embargo busca esta ruta porque me parece que forma parte de un proceso de transformación democrática profunda y que sí busca sacar a los procesos sucesores y de selección de candidatos en general de lo que son las pullas personales, la lucha por la ambición propia, en fin. Pero además, esto parece un ajedrez, ¿no? Un Sí. ajedrez tremendo, en donde no solo es el presidente, no solo es el partido, sino convocan Morena a este Consejo Nacional, acuden los más de 300 consejeros, consejeras que conforman ¿no? este órgano dentro del partido y deciden aprobar esta convocatoria en la cual, bueno, ahora ya se terminó el plazo para el registro de los candidatos, las candidatas a ser este coordinador en defensa de la Cuarta Transformación, coordinadora, y lo que vemos es, comienzan estos trabajos con la población, empiezan los recorridos, será hasta agosto, después habrán sugerido quienes estén en esta contienda interna a 2 encuestadoras que se elegirán después por sorteo, encuestadoras que además ponen el candado, tuvieron que haber narrado otras elecciones de manera cercana, confiable, ¿no? Confiable, y entonces van a hacer, digamos, estos levantamientos de información y en el próximo 6 de septiembre saldrá humo blanco de Morena y habrá candidato. Bueno, habrá coordinador en defensa de la Cuarta Transformación, porque es un proceso interno, no se está eligiendo propiamente un candidato. Es decir, se está eligiendo un coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Y el tema es importante, es decir, no es un artilugio. Es decir, sí se necesita alguien que defienda el proceso de transformación. Es decir, y además es algo, es decir, se estará nombrando, entre otras cosas, a un responsable político del proceso. Se necesita alguien que efectivamente encabece lo que pide la gente. Y fíjate, paralelo al nombramiento de esta figura, de este personaje, estamos haciendo una cosa que a mí me parece que es importante, y es que se va a poner a debate el proyecto de nación. No importa quién sea el coordinador, la coordinadora, va a haber un proceso paralelo. Que además en otros países esto me suena que fueron esas grandes constituyentes, ¿no? Se cambió la constitución, pero aquí no es el planteamiento de la constitución, es un planteamiento de refundación del ámbito político. El tema de la constitución en México es interesante. México tiene grandes diferencias con otras naciones latinoamericanas en eso del debate constitucional y la razón es muy simple.
México fue vanguardia en estos procesos. Si tú revisas la historia de México, te vas a dar cuenta, primero, de que en México tuvimos un proceso constitucional importantísimo en 1917. Y ahí, en esa constitución, es donde realmente nace el estado de bienestar a nivel global. Y el problema que tuvo el país durante décadas es que estuvo peleando los sectores populares, obreros, campesinos, etcétera, el sector militar incluso en algunos momentos, estuvieron peleando para que esa constitución se concretara. Y esto se acelera, por supuesto, en tiempos de Lázaro Cárdenas. Y hay otro periodo en el cual se busca implantar o se busca acrecentar el estado de bienestar, que es en la posguerra. Esto es en la posguerra, en los sexenios concretamente, pues un poco de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos. Entonces, el tema es que nosotros en realidad, bueno, y en la era neoliberal echaron para atrás, es decir, hubo una contraconstituyente neoliberal que derogó muchos artículos torales de la Constitución mexicana, y lo que tendríamos que hacer los mexicanos es simplemente hacer valer la Constitución de 1917. No necesitamos hacer una nueva constituyente. Con que impulsemos el espíritu que impregnaba la Constitución de 1917 basta. Y resulta que es una constitución, que esa constitución en principio está vigente. Entonces es un proceso distinto a los procesos latinoamericanos. Y es un proceso muy bonito, porque es un proceso de relegitimación del proyecto de país que se quiere, ¿no? Entonces, lo que estamos impulsando es un debate popular sobre los grandes problemas nacionales. Y hemos dividido este debate en 16 grandes temas. La salud, la vivienda, educación, cultura, política internacional, todo lo que tú quieras. Y queremos debatir este proceso masivamente. Esta idea pues tampoco es tan nueva, no es original. También viene de lo que ocurrió con la construcción de la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 tiene una historia muy peculiar, fíjate. Es una constitución que se fue consolidando por cachitos y que se fue haciendo popular. Fue un proyecto de país que empieza en 1906 y que se fue haciendo popular. Y la historia es muy bonita. Y es que Ricardo Flores Magón publica, por cierto, en una revista de caricaturas que se llama El Colmillo Público, un proyecto de país que recogía el sentir y las demandas de diversos sectores de los mexicanos. La jornada laboral de 8 horas, que ya estaba en práctica en Estados Unidos, el derecho de asociación sindical, que estaba ya en práctica en muchos países de Europa, el derecho a un salario mínimo suficiente, en fin, ¿no? Entonces, este proyecto, es decir, Flores Magón primero lo escribe en un documento, se publica en esta revista que se llama El Colmillo Público, la gente opina, le hace contrapropuestas, le dice, oye, hay que agregar esto, a mí me gustaría que se planteara tal cosa, lo enriquece, y esto se acaba publicando finalmente, el texto final, lo redacta Juan Saravia, y se acaba publicando en el periódico Regeneración en 1906, y es el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, que es la base de un proyecto de una nueva nación. Entonces la gente lo hace suyo, y tan lo hace suyo que a los Flores Magón los derrotan, llega Madero, lo matan, y finalmente llega Venustiano Carranza, que era un hombre muy conservador, se da un proceso constituyente, y el proyecto que se impone, los grandes lineamientos de la Constitución de 1917 vienen precisamente del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Entonces la idea es retomar este proceso de gran debate nacional, ¿no? Socializarlo y que la gente lo haga suyo. Esto, por supuesto, que tiene varias aristas, ¿no? Y tiene varias implicaciones. Esto te permite, entre otras cosas, o le va a permitir a Morena organizar al partido, organizarse ante las elecciones del 2024. Le va a permitir, y esto es lo que a mí me parece más importante, hacer un gran debate nacional.
un gran debate sobre la nación. Es decir, esta es la antípoda de lo que se plantearon los neoliberales. Ellos hacían estanques de pensamiento, que son como piscinas o albercas, o piscinas de pensamiento también las llamaban, ¿no? Donde un grupo de gente supuestamente brillante se juntaban y discutían y tomaban decisiones por todo el mundo. No, de lo que se trata es justamente de socializar. De masificar el debate. Que no es la primera vez que pasa. Claro, exacto. Ahora, fíjate, si tú revisas esta historia, pues esto está muy arraigado en procesos revolucionarios anteriores que ha tenido México. Si México ha tenido ya varias revoluciones, haría mal en no tomar nota de qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó de las viejas revoluciones, de los viejos procesos de transformación. Entonces, sí funciona, sí permite ahondar los procesos revolucionarios, el debate de ideas, sí permite profundizar el debate revolucionario, el debate de transformación, la socialización de la discusión, ¿no? Y lo que sí hace mucho daño es la lucha de fracciones personalista. Y estamos, por supuesto, si tú revisas, de lo que se trata es de acotar la lucha de fracciones y de hacer que el debate por la sucesión en realidad sea un debate de ideas por la nación. Yo creo que es una intención muy buena. Y que incluso permite también, o esa es mi percepción desde afuera, ¿no? Así como tratando de ver palabra por palabra de lo que se acuerda, de lo que se ve, incluso también en los medios, no solo es el no fraccionar, sino que además es que quien fraccione no está fraccionando con el presidente, no está fraccionando con las masas, no está fraccionando con el pueblo, con las mayorías, y desde afuera se mira también esa parte, ¿no? De que están todas las condiciones para que haya unidad, para que los talentos que han contribuido a la Cuarta Transformación, porque esto fue un frente amplio planteado por el propio presidente, que ahora se expresa también en la diversidad de quienes están aspirando a ser ese coordinador o coordinadora en defensa de la Cuarta Transformación, y ahora vemos que es eso, ¿no? El plantearse todos aportan y quien no quiera aportar está rompiendo con el pueblo. Mira, estás tocando un punto que es crucial. Es decir, es la primera vez en América Latina que un caudillo que es histórico, que le dio nombre a un movimiento, decide dejar el poder después de su primer mandato, ¿no? Es decir, ya dice, me retiro a mi rancho en Palenque a los 6 años y no vuelven a saber de mí. Claro. Entonces, ¿con qué reemplazas a un caudillo histórico? A un caudillo histórico no le encuentras un reemplazo fácilmente. La única garantía de que el movimiento permanezca es que el movimiento siga, es que siga la movilización, que siga el debate, y obviamente esto también implica un proceso importante de unidad, cosa difícil de lograr en un frente amplio. Y sin embargo, lo que planteó López Obrador, el esquema que planteó López Obrador, que adoptó el Movimiento de Regeneración Nacional y que se está siguiendo, cosa que a mí me tiene muy sorprendido, porque sí se está siguiendo. Es decir, lo que busca es justamente evitar las fracturas y mantener la unidad. Y hay un planteamiento ahí que es muy claro, es decir, no es así, no puedes evitar del todo las fracturas. Pero si se dan las fracturas, que no se den por una irresponsabilidad del movimiento. Si se dan las fracturas, que se den por cuestiones personales y que el que rompa se haga responsable, ¿no? Entonces, de lo que se trata precisamente es de mantener un proceso de transformación que es profundo, sí, y que si bien ha sido encabezado por un dirigente muy importante, sí, es un proceso en el que participan millones. Y se trata de mantener movilizados a los millones. Unidad y movilización, dice el lema de Morena. Y por último, Fis, pues pareciera que no solamente se ha roto con esas formas del quehacer político, o se pretende romper con eso, sino que también con la derecha mexicana se ha roto, siguen en knockout desde el 2018, pero también hemos visto una suerte de radicalización también de ciertos actores, ¿no? Que unos están apoyados por fascistoides como Vox, por los golpistas en Perú, los golpistas en Venezuela, en Cuba. Vemos a un Eduardo Verástegui, un actor apoyado directamente por Trump, por Steve Bannon. Vemos una Lili Telles,
que en realidad es una traidora, ¿no?, del Movimiento de Regeneración Nacional, que también ha radicalizado sus posturas a la derecha, misóginas, transfóbicas, y vemos otros que ni de aquí ni de allá, ¿no?, que no saben por dónde pegar, que se disfrazan de dinosaurios, que se amarran a una silla y se ponen un candado. Una derecha que está en franca descomposición y que no sabe por dónde. ¿Cuál es tu valoración de eso? Mira, mi valoración es muy sencilla. Todo proceso de transformación implica la destrucción de un viejo aparato. Es decir, todo este desconcierto de la derecha tiene que ver con el hecho de que ese aparato sí se está desmoronando, cosa que no ocurrió con la llegada del PAN en el 2000. Todo el mundo decía que con la llegada del PAN en el 2000 el PRI se iba a caer a cachitos, y no fue así. El PRI se atrinchera en los estados y a partir de ahí se reconstruye. Y se reconstruye adentro, incluso del Estado federal, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que sí se está demoliendo el viejo régimen de partidos en el que dominaban el PRI, el PAN, el PRD, el viejo régimen neoliberal, y obviamente todas las reglas del juego cambiaron. Y estos señores no saben qué hacer y se atrincheran efectivamente en lo que son los bastiones del viejo régimen. Se atrincheran, por supuesto, en el dinero. Se atrincheran, por supuesto, con funcionarios, con hombres ricos como Claudio X González, Gustavo de Hoyos, con grupos empresariales, pero que tampoco son hegemónicos esos grupos empresariales entre la cúpula del capitalismo mexicano. Se atrincheran claramente en lo que son los bastiones informáticos. Es decir, porque una de las cosas que hay que entender es que el proceso es decir, los golpes de Estado hoy en día no son militares, son mediáticos, sobre todo. Mediáticos y jurídicos, pero fíjate, son sobre todo mediáticos. Los golpes jurídicos sin el apoyo mediático no sirven. Es decir, son mediáticos y lo mediático permite también hacer golpes legislativos, etc. El gran eje de este proceso son los golpes mediáticos, que son campañas permanentes de descrédito, como lo que le hicieron a Vox, como las que le hicieron a Podemos en España, como lo que le hicieron a Cristina Kirchner en Argentina, como la que le hicieron la que le mantienen a Correa en Ecuador. Es una cosa increíble. Entonces ahí están atrincherados. Fuera de eso no se saben mover. Les cambiaron las reglas del juego. Y además están muy molestos, molestos de que esa oposición electoral, esa derecha electoral, no se ponga de acuerdo, no sepa hacia dónde ir. Les reclaman directamente a estos personajes que aspiran a ser candidatos presidenciales y los medios muestran que no hay esa unidad, ni económica, ¿no?, de estos grupos que tú mencionas, ni ideológica, ni política, y a saber, porque también hay que decirlo, es peligroso también subestimarles, ¿no? Porque cuando están en franca desesperación es justo cuando comienzan estos golpes. Y buscan sus alianzas con los sectores más nefastos de la derecha norteamericana y europea. Entonces tienen vínculos con el franquismo, tienen vínculos con la CIA, está muy claro lo que están haciendo. Mira, en realidad di muchos rodeos. Esto se sintetiza, lo que le ocurre a la derecha mexicana se sintetiza en una frase que usaba Carlos Monsiváis, que a mí me gustaba mucho. En un momento dado le preguntan sobre un tema y dice, o no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Ya pasó lo que estaba entendiendo la derecha mexicana. Las lógicas en las que se movían se acabaron. Entonces están totalmente desorientados, ¿no? Están como los señores estos del submarino que creen que se van a sumergir para ver quién sabe qué espectáculo y no tienen ni la nave correcta, ni saben que están enfrascados en frivolidades y en ellos se les va la vida. Es una cosa muy delicada lo que están haciendo. Y claro, por supuesto que son peligrosos. Ahí está. Pues Fis, llegamos al final de esta entrevista. Te agradezco tu tiempo aquí con nosotros y seguramente te tendremos aquí también más seguido. Muchas gracias. Que sí, con mucho gusto. Y pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestros contenidos en De Raíz Media, que se suscriban también aquí al canal de YouTube de Raíz-Media, que vayan a nuestro podcast en Red, que es una colaboración también con Canal Red en España. Así que bueno, agradecerles y busquen más contenidos. Síganos, que estaremos aquí dando esta batalla comunicacional a ras de suelo. Somos De Raíz y seguimos al aire, seguimos en vivo en nuestras plataformas. Hasta pronto.